objetivo de este PowerPoint es presentar lo que son las construcciones interordinadas y intentar defender qué sentido tendría agrupar los distintos tipos de subordinadas de un modo distinto con el fin de ver si evolutivamente hay algunos cambios. Entonces lo hago en presentación también, solo por si acaso por si acaso he sido demasiado esquemática y hay partes que no se entienden. Vale, lo primero de todo, sí, esto es una introducción muy general, simplemente para no perder de vista nuestro objetivo central o nuestro objetivo primordial. Lo primero de todo es que nuestro objetivo es identificar cambios evolutivos o cambios según la edad o el nivel educativo en los textos. Y que tenemos textos analíticos que van a tener ciertas estrategias más relacionadas con lo expositivo y ciertas estrategias más relacionadas con lo argumentativo. Entonces, en relación con el tema de la conectividad, sabemos que la conectividad, la combinación de cláusulas es crucial, esto ya lo sabemos, pero yo quiero destacar que es crucial para la construcción de la coherencia textual y también para lograr ser cohesivos. Importante. La conectividad también es importante en relación con la relación entre formas y funciones. En este caso estamos hablando de formas conectivas, es decir, conectores, que pueden ser conjunciones, locuciones conjuntivas, cualquier categoría gramatical, y las funciones que desempeñan dentro de un texto determinado, ya sea funciones que son sintácticas como funciones que están más relacionadas con la semántica. Importante es el hecho de que todo esto está relacionado con la complejidad sintáctica y que en principio se asume, aunque no está muy claro, que la subordinación, implica más complejidad sintáctica. Yo empiezo a no tenerlo tan claro. Y la otra cosa importante es que la conectividad está relacionada con la calidad textual. Tampoco está tan claro el término, la expresión de la calidad textual también es un concepto muy resbaladizo. Y una de las cuestiones más interesantes es que esto, el tema de la calidad textual y los conectores, podría no ser cierto para todos los conectores. Entonces ahí es donde se hace más importante el hecho de que debemos distinguir entre diferentes categorías. Más importante todavía es que los varios estudios que hay sobre desarrollo de conectores o sobre desarrollo de subordinación utilizan diferentes índices de subordinación, distintas categorías, distintas divisiones e incluyen unos ítems conectivos en una categoría que otros estudios no incluyen, con la consecuencia de que esos estudios luego no son 100% comparables. Y otra cosa también muy importante es que muchas veces se estudian los conectores y los marcadores discursivos sin distinguir que operan en niveles distintos, en niveles jerárquicos distintos. Entonces eso también hace que, teniendo en cuenta que algunos utilizan unos conectores, otros utilizan otros conectores, consideran unas categorías y además algunos no establecen esta distinción, pues luego no podemos comparar los estudios. Todo esta introducción, ¿sí? tiene un sentido, Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que no toda la subordinación es igual. Nosotros sabemos que tradicionalmente, la gramática tradicional distinguía entre yuxtaposición, coordinación y subordinación. ¿Sí? Yuxtaposición, coordinación, la parataxis y la subordinación, la hipotaxis. Y en los últimos años también se ha tenido en cuenta todo lo que es el nesting o la combinación de cláusulas, la inserción de cláusulas para evaluar las cuestiones de combinatoria que podrían implicar mayor complejidad. ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión es que dentro de la subordinación, ¿sí? Se distingue siempre entre completivas, las sustantivas, las relativas, adjetivas, y las adverbiales. Y dentro de las adverbiales tenemos un gran cajón desastre. Lo importante y lo que hay que tener aquí en cuenta y lo que es relevante es que para distinguir entre sustantivas, adjetivas y adverbiales tenemos un criterio que es totalmente funcional, es un criterio sintáctico, gramatical.
Entonces, las completivas equivalen a un sintagma nominal, las adjetivas a un sintagma adjetival y las adverbiales a un sintagma adverbial, en principio. Y esto ha sido así hasta hace no demasiado. Dentro de las adverbiales tenemos las propias y las impropias. Ya el propio nombre de impropias ya nos indica que hay algo ahí que no está funcionando bien, que no tenemos bien clasificado. Y para empezar, dentro de las adverbiales, todas las distinciones que se hacen son puramente semánticas. Más todavía, las impropias no son equivalentes a un sintagma adverbial. Esto que podría parecer una tontería, en realidad tiene una relevancia también a nivel evolutivo, pero en cuestiones de producción textual. Entonces, dentro de las propias tenemos las locativas, las temporales, tenemos las modales, y todas estas, teniendo en cuenta que es una distinción totalmente semántica, tienen unas conjunciones o unos nexos en concreto y unas construcciones concretas, y textualmente sirven para situarnos, para situar locativamente, temporalmente y modalmente, es decir, expresar dónde se realiza una acción, cómo se realiza esta acción. Entonces, en el caso de las impropias, la historia es bastante diferente. En el caso de las impropias es bastante diferente porque aparte de que no equivalen a un adverbio, las nociones ya son bastante distintas. Tenemos causales, consecutivas, finales, condicionales, concesivas y muchos autores incluyen también las comparativas y también en algunos casos las adversativas. Las adversativas siempre ha sido muy complejo porque se las ha colocado dentro de las coordinadas, se las ha colocado dentro de las subordinadas, no acaba de haber un consenso completo. El caso es que todo este cajón desastre, porque es un cajón desastre de subordinadas adverbiales impropias, que ya se llaman impropias porque no son propiamente adverbiales, porque no son, para empezar, sustituibles por un adverbio, pues hay que ver qué hacer con eso. Ay. Vale, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál sería la solución? Vale, en este caso, sí, ya desde hace décadas se está hablando de la relación de interordinación. ¿Sí? Tendríamos coordinadas, subordinadas e interordinadas. ¿Sí? ¿Cuál es la justificación de esto? Más allá del hecho de que las adverbiales impropias no sean conmutables por adverbio, es que cuando uno se fija en todas estas construcciones, las causales, las condicionales, etc., da la sensación que a nivel sintáctico tienen el mismo nivel jerárquico. Es difícil afirmar que por ejemplo, en una construcción condicional, el condicionante esté subordinado al condicionado, ¿no? Más todavía, desde la perspectiva semántica, ¿sí? Se entiende que hay una exigencia recíproca, es decir, yo no puedo entender la causa sin su efecto, no puedo entender el condicionante sin su condicionado, no puedo, etcétera, 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 en todos los casos, ¿sí? Se le llama también relación de bipolaridad, que es un nombre que a mí me parece un poco feo, porque se trata de dos polos oracionales que se exigen mutuamente. Entonces, por eso se le llaman bipolares. No sé, bueno, he puesto un ejemplo. Si no fuera por Juanito, me hubiera ahogado. Me gusta mucho este ejemplo porque se ve muy claro que el me hubiera ahogado no podría existir independientemente del si no fuera por Juanito. Y viceversa, ¿sí? Y a nivel sintáctico cuesta demostrar que el si no fuera por Juanito está realmente subordinado al me hubiera ahogado. Teniendo en cuenta además que muchas veces aparecen estos enunciados suspendidos, no en textos escritos o no es tan común, evidentemente es más común en lo oral, pero siempre se suspende la parte que consideramos que es la subordinada, ¿no? De modo que la principal
queda totalmente desaparecida, ¿no? Pero bueno, sin ánimo tampoco de alargarme, de demostrar pruebas sintácticas que demuestren que existe esta exigencia recíproca, ¿sí? Es interesante entenderlo así porque podría darnos otros outputs a nivel de los cambios que se producen en la producción textual. Así muy brevemente, esta relación de interordinación o de bipolaridad, ¿sí? Tendríamos estos cinco tipos principales: efecto causa, evento finalidad, antecedente consecuente, condicionante condicionado y tesis antítesis. Tenemos las concesivas. En el caso de las adversativas, en general también se incluyen dentro de este grupo, porque en realidad la relación entre los dos segmentos es exactamente la misma, ¿sí? La única diferencia es que el conector aparece en otro lugar y lo que se subordina, ¿sí? El segmento o la oración, la cláusula que se subordina es la contraria a la que se subordina en las concesivas, pero son primos hermanos, son cara y cruz, más que primos hermanos. Y en el caso de las comparativas, referencia y comparado, este caso es un poco más complejo. Solo decir que hay varios autores, que es una tradición ya bastante amplia y bastante aceptada, que utilizan este concepto de bipolaridad. La RAE, por ejemplo, en su última gramática ya no se ha atrevido a ponerlas dentro de las subordinadas y las llama construcciones causales, construcciones comparativas, etcétera, etcétera. Y en realidad dentro de la secundaria o en libros del bachillerato ya podemos empezar a encontrar que se las llama relaciones bipolares o relaciones interordinadas, que eso ya es muy interesante y se estudian en un capítulo totalmente aparte del resto de construcciones. Bien, traigo este ejemplo también porque en casi todos, por no decir todos, pero de momento lo dejo todavía entre signos de interrogación, en casi todos los casos se pueden dividir estas construcciones del enunciado y de la enunciación. Esto en realidad en los 90 90 y en los 2000 se estudió bastante, pero con otra terminología, el uso semántico de los conectores o el uso pragmático. Y, por ejemplo, mientras que tenemos, cojo las causales porque son las mías, mientras tenemos oraciones como ha habido un terremoto porque las placas tectónicas se han movido, donde este porque las placas tectónicas se han movido es la causa normal y corriente de ha habido un terremoto, tenemos otros casos muy distintos, como por ejemplo hace frío porque llevan abrigo, donde el porque llevan abrigo no es en realidad la causa de que haga frío, sino que es la causa o la evidencia, en realidad la evidencia epistémica que tiene el escribiente o el hablante para afirmar que hace frío. Esto no es baladí, es bastante importante y en principio solo ocurre en estos casos de interordinadas. Hay algún estudio que lo ha intentado también extrapolar al caso de las coordinadas, pero bueno, en principio aplicaría al caso de las interordinadas y no en cambio al caso de las subordinadas completivas, subordinadas adjetivas y adverbiales propias. Traigo otro ejemplo también en relación con esto y el tema de las causales y los distintos tipos, ya me enrollaré en otro contexto. Traigo este ejemplo que estuvimos discutiendo el otro día porque este texto es real, está sacado del corpus, es del texto 2, es de primaria y tenemos aquí a mí lo de los refugiados no me gusta. Y luego viene todo un ¿por qué? Lo he mantenido así para facilitar la lectura, no como está en el corpus, pero porque encima para viajar de un país a otro por culpa de este tema, las guerras, tienen que pagar para viajar por el mar en una lancha que se les puede parar en cualquier momento y les dan un chaleco que no sirve para nada, que es de juguete, pero menos mal.
En estos casos es muy difícil, o bueno, sería, entre comillas, un error considerar que se trata de una subordinada en sentido estricto. Sí que podríamos decir que todo lo que viene después del porque está subordinado al a mí no me gusta, pero este ejemplo sirve también para ver que muchos de los usos que se hacen de todos estos conectores en realidad nos llevan a ese uso pragmático o a ese uso de la enunciación. ¿Sí? Viene a ser a mí lo de los refugiados no me gusta y esto lo digo porque tal, ¿no? Ya no es la causa real, sino que es en realidad una justificación. Pero de esto ya tendré tiempo para enrollarme. Y traigo otro ejemplo también del corpus, también primaria, también texto 2, donde tenemos un primer segmento, debe haber libertad de desplazamiento, con una perífrasis de obligación muy interesante, ¿sí? Y traigo este ejemplo porque tenemos aquí un porque, tenemos otro porque, una condicional dentro de esta causal, donde además tenemos aquí un donde ha nacido. Es una forma, a mí me parece un ejemplo muy bonito para ver cómo las locativas se insertan en unos contextos determinados, mientras que las causales, condicionales y de otro tipo también tienen otro tipo de funciones dentro del texto, ¿no? No incluyo tampoco muchos más ejemplos, simplemente pues ver que hay otra manera también de categorizar lo que puede ser interesante. Simplemente el planteamiento es que si bien en la gramática tradicional pues tenemos esta división, yuxtaposición, coordinación, subordinación, en este caso la opción sería intentar hacer recuentos con yuxtaposición, coordinación, subordinación. Tendríamos las completivas relativas adverbiales, pero únicamente las adverbiales propias, y luego en lo que habían sido las adverbiales impropias, incluir todas estas interordinadas y incluyendo también las adversativas, ¿no? Porque al final es una cuestión de cómo comprendemos todos estos recursos. Tengamos en cuenta que en todos los casos de las interordinadas, estas relaciones que se producen en el texto tienen que ver con estrategias discursivas, y también tiene que ver con saltar de alguna manera desde la sintaxis más oracional a una sintaxis más del texto, ¿no? Si estamos midiendo de alguna manera el desarrollo de la producción escrita, cómo se desarrolla, cuáles son estos cambios evolutivos, también debemos atender a estas estrategias. Y igual, entendiéndolo de esta manera, podríamos, no sé, encontrar algo distinto. No lo sé. Gracias.